Hola a todas, este es el video prometido para explicar un poco psico y sociolingüística a partir del material que ustedes tienen que leer, con el que ustedes tienen que elaborar cuadros. Espero que ya lo hayan podido abordar y las invito a ver este video después de haber hecho una primera lectura. Verlo antes está bien, adelanto un poco de trabajo, pero como estudiante les aseguro que siempre es mejor hacer un primer acercamiento con el texto. Eso va haciendo que nosotros seamos cada vez más hábiles en poder identificar las palabras clave, analizar sin tener, digamos, las muletas de los profes. Pero bueno, por otro lado, esto está disponible, así que bueno, espero que les sea de mucha utilidad. Vamos a empezar con psicolingüística. Muy bien. Nos empieza aclarando que la lectura y la escritura, el aprendizaje de la lectura y la escritura es muy complejo, que intervienen muchos factores, ¿sí? Esto ustedes lo van a leer y después van a leer los aportes que hace Emilia Ferreiro. Y no es una receta de cómo enseñar a leer y escribir, pero sí nos da pautas de cosas que tenemos que mirar en estos procesos que va haciendo el niño para adquirir la lengua escrita, porque la oralidad la va a ir desarrollando en la misma interacción social. Bien, entonces, ¿en qué se enfoca la psicolingüística? La psicolingüística se va a enfocar en los procesos mentales que hay detrás de la adquisición, comprensión y producción del lenguaje. Vieron que la ubica dentro de ciencias cognitivas, ¿sí? Ciencias que tienen que ver con cómo aprendemos, cómo conocemos. Entonces, habla de la adquisición, comprensión y producción del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que cuando una persona emite una forma o un conjunto de formas, puede hacerlo porque en su mente, de alguna manera, está almacenado todo lo necesario para hacerlo. No solamente depende del medio. Esto es lo que nos dice, que no es solamente influencia, sino que hay estados mentales que lo permiten. Entonces, fíjense que dice, cuando una persona comprende formas lingüísticas es porque se ha llevado a cabo un proceso mental automático que de algún modo cambió en algo los estados mentales previos. Es decir, el chico va desarrollando sus estados mentales, lo que le permite comprender y producir. ¿Sí? Entonces, acá nos va a diferenciar mente de cerebro. Y también con esto va a empezar a hablar de las diferencias entre los seres humanos y los animales. ¿Sí? Por algo nosotros podemos comprender y producir el lenguaje y los animales no, aunque estemos en los mismos contextos. ¿Sí? Entonces, va a hablar de la mente como una procesadora de información. Lo que venimos explicando en clase, la cantidad de cosas que puede hacer nuestra mente. Por eso también la psicolingüística va a hablar de un estilo de lenguaje computacional. Ingresos, procesos, egresos. De un hardware y un software. Es decir, de herramientas físicas que tenemos, pero también de programas lógicos que nos permiten procesar esa información. Entonces, dejemos en claro que para la psicolingüística la importancia en lo que se va a centrar es en los procesos mentales de adquisición, comprensión, producción del lenguaje y no tanto en los estímulos. No niega los estímulos, pero necesariamente tiene que haber algo en la mente del sujeto que le permite realizar esas tareas, ¿sí? Transformar. Bien, entonces, seguimos un poquito. ¿Ven? Acá dice, para las ciencias cognitivas el énfasis está puesto en el funcionamiento mental, en la información disponible dentro de la mente, en el procesamiento, no los estímulos.
Bien, acá habla del funcionamiento y va a ir a lo de las representaciones. Nosotros no guardamos objetos en la memoria, ¿sí? No almacenamos árboles, helados, no almacenamos olores. Lo que guardamos son representaciones de esos objetos. ¿Sí? Acá sí nos podemos remitir un poquito al signo lingüístico de Saussure, que hablaba de que era una representación mental, tanto del significado como del significante. Entonces, nosotros lo que hacemos es guardar representaciones. Nuestra mente transforma, cambia la forma de los objetos en el mundo para procesarlos y almacenarlos. Y al cambiar la forma, entran en relaciones y operaciones que de forma original no serían posibles. ¿Sí? Entonces, cuando yo almaceno, acá dice ravioles, cuando almaceno lo que es un raviol, lo voy a asociar con fideo, lo voy a asociar con salsa, lo voy a asociar con comer en familia, lo voy a asociar con quién cocina, todo eso dentro de la representación mental que me hago de esos conceptos. No solamente voy a guardar representaciones, sino que voy a guardar reglas para operar, ¿sí? Voy a guardar cómo me expreso para determinado fin, cómo utilizo las palabras entre sí. Fíjense después cómo va cambiando, uno va haciendo los verbos de forma regular y tenemos verbos irregulares y alguien nos dice, no, no se dice, por ejemplo, rompido, se dice roto. Y ahí vamos adaptando de que algunos verbos, en vez de contar yo conto, va a ser yo cuento, y vamos también incorporando reglas, ¿sí? Entonces, acá va a explicar todo ese funcionamiento y va a hablar de lo que yo les contaba hoy, del modo computacional, ¿sí? Entonces, es como que ingresa, se procesa, egresa. Necesitamos hardware y necesitamos software. También acá empieza a nombrar a Chomsky. Chomsky vendría a ser el autor de referencia dentro de la psicolingüística, ¿sí? Y habla de los modelos con los cuales se intenta responder a, digamos, a esta situación problemática, cómo pensamos que se estructura el lenguaje y bueno, qué está adentro, qué es innato y qué es adquirido en base a lo social, ¿sí? Entonces, la idea acá habla del lenguaje y va a decir que hay cosas del lenguaje que van a estar vinculadas a lo genético, a la evolución que hemos tenido a lo largo de las generaciones, que hace que cada vez sea más fácil para nosotros adquirir el lenguaje, a comparación de los primeros hombres, ¿sí? Nuestro cerebro se fue complejizando, nuestra mente puede realizar otras operaciones, ¿sí? Entonces, para la psicolingüística, gran parte de la información, gran parte de las reglas y de los conceptos que son necesarios para comprender oraciones están incluidos en el mapa genético de nuestra especie, ¿sí? Entonces, la adquisición del lenguaje como algo natural y la adquisición de la lectoescritura como algo social, ahí sí hay una intervención, pero no es estímulo-respuesta, sino que el niño, y eso lo vamos a ver mucho mejor con Emilio Ferreiro, tiene hipótesis de cómo se va construyendo eso, y esas hipótesis sí van siendo prueba y error, y se va replanteando, van cambiando los esquemas mentales hasta llegar a la escritura convencional. Muy bien. También aclara que la comunicación es previa al lenguaje. Y acá va a hablar, por ejemplo, de las miradas, de los gestos, del vínculo madre-hijo. Ahora, para desarrollar la cognición, sí es importante el lenguaje. Esto lo habíamos visto con el material anterior,
va a ser un gran vínculo entre lenguaje y cognición. Nos va a decir que el lenguaje es una herramienta para desarrollar el aprendizaje. ¿Sí? Acá cuando habla del TCRM, era esto del modelo computacional, lo tienen arriba la sigla. Esto es importante, fíjense. El lenguaje permite realizar análisis, síntesis, analogías, inducciones, inferencias, abducciones y deducciones con las representaciones construidas en la mente, permitiéndoles liberarse de los estímulos. Es decir, que el lenguaje nos permite realizar operaciones sin la necesidad de los objetos, ¿sí? Solamente con las representaciones. Y si unimos la representación de algo y la representación de la otra, podemos incluso pensar cosas nuevas, ¿sí? Entonces, seguimos. Todo esto tiene que ver con la complejidad del desarrollo de nuestra vida como humanas. Por eso dice, muchas especies cazan en grupos sin la necesidad del lenguaje. Sí, pero es cazar. Nosotros en el día a día hacemos muchas otras cosas, por ejemplo ahora que nos estamos comunicando asincrónicamente en relación a un texto para pensar nuestra propuesta didáctica el día que estemos frente a niños que están aprendiendo a leer y escribir. Bien. Después el texto va a irse un poquito al uso lingüístico y ahí sí, ya ahí se va a estar vinculando con lo que vamos a ver de sociolingüística. O sea, lo principal para la psicolingüística es pensar cómo se adquiere, produce y comprende el lenguaje, considerando los procesos mentales que se pueden realizar precisamente porque nuestra mente está preparada para ello. Acá ya va a empezar a hablar del uso, incluso va a nombrar a Vygotsky, que va más para lo social, ¿sí? El aprendizaje que tiene que ver con la zona de desarrollo próximo, y va a hablar del tema de la escuela. Ya para todo esto, a nosotros nos interesa que veamos lo de Emilia Ferreiro. Va a hablar de la escritura, ¿sí? De todo cómo se fue desarrollando la escritura, y después iba a ir a la psicolingüística, lectura y escritura. Entonces, acá yo en esta parte los invito a que vean más lo de Emilia Ferreiro, ¿sí? Porque ella es la que va a ir, la que va a presentar cómo el niño va desarrollando desde su forma de ver el mundo la relación con ese escrito, ¿sí? Para poder después producirlo. Entonces, bien, acá dice, la enseñanza de la lectura en una escuela, la distancia lingüística entre lo que viene comprendiendo en la forma oral, utilizando múltiples eventos comunicativos, con lo que le enseñamos, no importa cuánto nos esforcemos. Niños y niñas comienzan una nueva tarea, aprenderán una nueva conducta, cambiarán muchos estados mentales y producirán seguramente cambios en los circuitos neuronales. Bien, muchas veces sucede que se aplica este modelo psicolingüístico, se lo aplica mal, o pasa todo lo contrario, en el que no consideramos para nada la psicolingüística y directamente empezamos con una palabra generadora y no nos preocupamos por qué es lo que el niño hipotetiza. Entonces, ustedes sigan estudiando como para poder encontrar un equilibrio en el cual el niño pueda ir reflexionando a partir de sus creencias y de sus estados mentales y pueda ir avanzando. Bien, vamos ahora a sociolingüística. Socio, ¿sí? Va a tener que ver todo con lo social. Acá ya no se describe como ciencia, pero dice que vendría a ser como una posición frente al estudio del lenguaje, ¿sí? Y sobre todo se va a enfocar en lo que tiene que ver con la vida social. Entonces, él habla del signo como social e ideológico. Algo de eso nos decía Saussure cuando hablaba de que la lengua era social.
de que podía haber inmutabilidad, digamos, por ser arbitraria, por ser convenida, pero también con el paso del tiempo había cierta mutabilidad que tenía que ver con el tiempo y con la masa hablante. Entonces, acá en este texto ustedes van a ver que retoma Saussure y retoma Chomsky, pero a los dos les critica, tanto a la lingüística básica como a la psicolingüística, que no se preocupan tanto por el uso del lenguaje. Y la sociolingüística lo que pretende es mirar precisamente cómo el lenguaje se utiliza en distintos contextos. Pensar en hablantes concretos, en sus situaciones, ¿sí? Y va a observar el habla. Fíjense que uno se centraba en la lengua, este se centra en el habla, la psicolingüística piensa en los procesos mentales, cada uno mira distintos aspectos del lenguaje y todos son necesarios para poder hacer una propuesta que sea significativa y sobre todo para que cuando vengan nuevos modelos de alfabetización nosotros también estemos bien posicionados. Sepamos a ver a qué está apuntando. Muy bien, acá dice que el objeto de estudio es el habla, que trabaja a partir de enunciados concretos y que quiere saber qué hacen los hablantes con el lenguaje en un contexto social. Entonces, surgen muchos conceptos acá, pero de la voz principalmente trabajamos el variacionismo, que es cómo varía, cómo cambia el lenguaje de acuerdo a la situación lingüística. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver que hay cambios que tienen que ver con las edades, hay cambios que tienen que ver con las regiones, hay cambios que tienen que ver con las situaciones, ¿sí? Hay cambios que tienen que ver con el momento y que todo esto otorga sentido. Ellos plantean que habría que incorporar a la gramática la regla variable, es decir, que la variación es inherente y constitutiva del uso del lenguaje. También van a hablar un poco de lo que es la norma de prestigio. Es decir, que la sociolingüística podría decir que no hay formas correctas e incorrectas, sino que hay variaciones que están legitimadas en determinados contextos. Muy bien. Con otros autores se ve la etnografía de la comunicación. Los estudios etnográficos tienen que ver precisamente con los grupos sociales. Y bueno, acá habla de grupos concretos en trabajos de campo. Se observa cómo se trabaja, cómo funciona el lenguaje en la vida cotidiana y habla del tema del contexto, ¿sí? Entonces, en cada evento comunicativo hay algunos elementos para considerar: la situación, los participantes, con qué propósito se hace, cuál es el acto de habla. Seguramente ustedes han visto acto de habla: prometo, juro, niego, afirmo, dudo. ¿En qué clave se realizan? Una clave de formalidad, una clave de informalidad. ¿Con qué instrumentos? ¿Cuáles son las normas y qué tipo de textos se incluyen en esa situación comunicativa? Ustedes acá los tienen a todos descritos. Entonces, ahí habla de las comunidades de habla, que es donde es el grupo con el que yo comparto ciertas reglas de comunicación, lo que no significa que haya una homogeneidad lingüística, ¿sí? Y también puede ser que un hablante esté en un grupo de habla y en otro grupo de habla. Los actos de habla, que son estos enunciados, que a la vez que se emiten están concretando algo. Y después tenemos la competencia comunicativa, que es algo que yo voy desarrollando, no es algo innato. Es decir, es lo que los hablantes necesitan saber en las interacciones verbales para comunicarse con éxito. Puede ser que yo
me desempeño bien hablando cotidianamente y que después hablar frente a un público, como es algo nuevo, no tenga desarrolladas las competencias. No significa que nunca lo voy a poder hacer. Tengo que ir sabiendo cómo hacerlo, practicarlo y lo puedo llegar a desarrollar. ¿Sí? Así como decimos hablar en público, decimos otras actividades que tienen que ver con llenar un formulario, con explicar una situación, con contestar por Twitter, ¿se entiende? De acuerdo al contexto, yo voy a tener que desarrollar determinadas competencias. Muy bien. Y después vamos a pasar a esto de adquisición y aprendizaje, porque dice, cabe preguntarse qué competencias comunicativas posee un niño al ingresar a la escuela. Acá viene el tema de, es esto y también lo del variacionismo. Nosotros cuando hablamos de variaciones lingüísticas tenemos que entender que el lenguaje está utilizado en un contexto, que ese contexto representa valoraciones para ese sujeto. Entonces, cuando yo a un chico constantemente le estoy eh, desvalorizando su forma de hablar, también estoy desvalorizando su cultura. Por lo tanto, es prioritario, principalmente en el ingreso a la escuela, que todos sean escuchados, valorados y alentados en su forma de expresarse. ¿Sí? Esto tiene que ver con el respeto a la diversidad y especialmente cuando hay variedades muy significativas, pero también cuando son registros no tan apreciados culturalmente. Deben ser valorados en el jardín para que el chico pueda, a partir de eso que forma parte de su identidad, también expresarse en el aula, ser reconocido en el aula, no es poca cosa. Bien, y acá habla de los discursos primarios con los que ingresan los niños, que son todos los que tienen que ver con la oralidad, y los discursos secundarios, que son parte de las socializaciones en varios grupos. ¿Sí? Cuando yo empiezo a salir en sociedad, empiezo a desarrollar otros discursos. Tiene que ver con la casa, pero también tiene que ver con la iglesia, la escuela, los servicios públicos y todo lo que tiene que ver con el acceso a la literatura, el acceso a internet. Todos esos son discursos que salen del ámbito netamente de la primera socialización de la familia. ¿Mm? La competencia en variados formatos que conviven en las prácticas discursivas no es algo que se tenga alojado en el módulo de lenguaje a la espera de una situación concreta. Más bien, el proceso parecería ser a la inversa. Podemos reconocer patrones a partir de las experiencias particulares para utilizarlos en otras experiencias sucesivamente. Acá está la característica que diferencia la sociolingüística de la psicolingüística. Lo que ellos dicen es que la competencia para desarrollarse en varios formatos tiene que ver con las prácticas, no con algo innato. ¿Sí? Entonces dice que por eso es tan importante el contexto sociocultural. ¿Sí? Muy bien. Hablo un poco de la escuela, que eso ustedes lo pueden desarrollar solo. Entonces, en líneas generales, la psicolingüística se encarga de los procesos mentales que tienen que ver con la adquisición, comprensión, producción del lenguaje. Se va a centrar mucho en la mente, en el vínculo entre lenguaje y cognición. Va a pensar la mente como un gran procesador de información. Vamos a guardar representaciones de conceptos y de reglas para operar. Muchas de esas reglas ya van a venir, según la psicolingüística, innatas en nuestra mente gracias al desarrollo de nuestra genética. Y, y siempre vamos a procesar información a partir de los estados mentales que tenemos. Cuando esos estados mentales se ven en conflicto a partir de lo nuevo, se van a desarrollar estados mentales nuevos. En este contexto, el principal representante es Chomsky, pero nosotros vamos a leer todos los aportes de Emilia Ferreira, porque ella
va a investigar precisamente cómo el niño, a partir del niño o la niña, a partir de sus estados mentales, hipotetiza sobre lo escrito y va diferenciando distintas etapas hasta llegar a escribir de la forma convencional. Por otro lado, la sociolingüística se va a enfocar en el aspecto más social del lenguaje, en su uso. Va a mirar el contexto, se va a preocupar por el habla. Uno de los conceptos clave a partir de la voz va a ser el variacionismo, ¿sí? Y va a pensar que la variación es una característica, una regla de la lengua, y va a pensar también en relación a los grupos, a situaciones concretas, a comunidades de habla, a competencias lingüísticas, y bueno, y a partir de ahí va a pensar cómo nosotros podemos desde la escuela proponer y respetar variaciones. Muy bien, bueno, espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en clase.